El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Vamos a entrar ya en comunicación vía Zoom con el señor Luis Villanueva Carvajal. Él es secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, base de la CGTP. Señor Villanueva, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, y quisiera agradecer por esta oportunidad que me brindan para poder dirigirme a los televidentes y a los que nos escuchan a través de la radio. Bien, hoy día se ha iniciado una importante asamblea, la 7ª Asamblea Nacional de Delegados. Esto significa la concentración de los representantes de los trabajadores de construcción civil de todo el país. ¿Cuál es la agenda que van a analizar los trabajadores de construcción civil en esta asamblea? Bueno, sí, han asistido dirigentes de 190 sindicatos de todo el país, sindicatos de construcción, base de nuestra federación, y estamos desarrollando una agenda muy amplia. Por ejemplo, vamos a ver un análisis del contexto actual de la situación política internacional y también de la situación política nacional. Del mismo modo, vamos a ver la situación de la negociación colectiva por rama de actividad del sector de la construcción. Está en pleno desarrollo esta negociación y tenemos que informar a las bases para que tomen alguna decisión. Y también el tema de la plataforma de lucha, es decir, el plan de acción que tenemos que aprobar para desarrollar o aplicar a los trabajadores que estamos afiliados a esta federación en el transcurso de los próximos meses, ¿no? Y está además señalar que es muy importante esta asamblea por cuanto todos sabemos que en el Perú, además ya de la crisis económica post-pandémica y los efectos de la guerra de Ucrania, estamos viviendo estos sinsabores de la inestabilidad política que de todas maneras afecta a las inversiones en el sector de la construcción y en particular a la economía de las familias de los trabajadores de este importante sector. Ahora, esta asistencia masiva de los sindicatos a nivel nacional, nos imaginamos también que van a recibir algunos informes de las bases, de ir viendo el temperamento, si se está creciendo o no en ese sector. Esto va a ser importante no solamente para ustedes, sino para también ver el pulso económico de nuestro país, si se está produciendo o no la reactivación económica en este sector de la construcción. Sí, mire, si bien es cierto el sector de la construcción no ha tenido todavía una caída, todavía mantiene su ritmo, pero sin embargo hay preocupaciones. ¿Por qué? Porque no se están anunciando obras que se hagan a través de la inversión privada, ¿no? Se está ejecutando las mismas obras ya desde hace un buen tiempo y además en el sector público el ritmo no está muy acelerado. Pues, y esto por una simple razón, porque ya estamos culminando los periodos de los gobernadores regionales y también la gestión de los alcaldes municipales, tanto de distrito y provincia. Y esto siempre trae un bache, ¿no? Y estamos preocupados porque el próximo año es el inicio de la gestión de estas nuevas autoridades que van a ser electas en octubre y siempre traen una paralización. Por lo tanto, una de las demandas o uno de los puntos que vamos a discutir aquí es de qué manera hacemos que el Ejecutivo simplifique
o destrabe a veces trámites burocráticos para el reinicio o el inicio de nuevas obras, ¿no? Ahora, las cifras que se da por parte del gobierno central en relación a las obras que están paralizadas, ¿cuánto les significa a los trabajadores de construcción civil de desocupados? Muchísimo, porque recuerden que se habla de más de 30.000 millones de soles en obras paralizadas por una serie de razones, ¿no? Entre ellas la corrupción, eh, culminación de presupuestos sin haber terminado obras, y eso en puestos de trabajo. Estamos hablando más de 100.000 puestos de trabajo. Es decir, que se ha convertido en una demanda prioritaria el destrabe y el reinicio de todas estas obras paralizadas. Nosotros hemos estado viendo unos avisos que han estado saliendo por Canal N en torno a la paralización de una serie de obras en Arequipa. Seguramente usted también habrá visto que hablan de que de una vez se apruebe y se empiece a construir, creo que son casas en la zona de Arequipa, y me imagino que si esto es público, en otros lugares del interior del país debe ser peor o igual. Mire, uno de los principales problemas que tenemos en el país es que no existe planes de desarrollo urbano, ¿no? Las ciudades deben crecer de manera ordenada, evitar las invasiones. ¿Por qué? Porque para brindarle los servicios básicos a la población. En el caso de Arequipa es una situación particular porque esto ha tenido que sufrir una modificación el plan de desarrollo urbano, una adecuación. Según lo que estamos informados es que estas modificaciones ya se habrían cumplido. Lo único que la autoridad es la que tiene que aprobar o finiquitar este tema con una resolución o un decreto, ¿no? Pero ya sabemos que las autoridades están terminando su periodo, su gestión, y a veces algunas autoridades son un poco timoratas y no toman decisiones de resolver o emitir la normatividad correspondiente y perjudica en este caso a los trabajadores de la construcción que laboran en obras de inmobiliaria, porque ahí se trata de programas de mi vivienda, Ajá. techo propio, ¿no? Ahora, Techo propio. en esta séptima Asamblea Nacional de Delegados, nos imaginamos que en el análisis de la situación política van a tener que analizar también la situación laboral. Creo que ustedes han recuperado lo que significa la jubilación a los 55 años, si no me equivoco, o algo parecido. Sí, sí, miren, es bueno recordar este punto como consecuencia de la implementación del modelo neoliberal en la década de los 90. El año 92 se tomó medidas para supuestamente modernizar la seguridad social en el Perú. Y para ello, primero que se le quitó algunas competencias al IPS, que era en ese tiempo, ¿no? Y el IPS se convirtió en ESALUD, y ESALUD solamente pasó a administrar el servicio de salud a los trabajadores aportantes. Y las pensiones que lo veía el IPS pasó a la ONP, la Oficina de Normalización Previsional, y se creó las AFP, el Sistema Privado de Pensiones. Y se tomaron algunas medidas para facilitar el trabajo a las AFP. Entonces, en el caso de los trabajadores de la construcción, se les quitó el régimen especial de jubilación que teníamos hasta ese entonces, 18 de diciembre del año 92, que era acceder a una pensión con 55 años de edad y solo 15 años de aporte. Eso desapareció. Exigían a los trabajadores 65 años de edad y 20 años de aporte. Situación que hizo imposible que los trabajadores de la construcción pudieran jubilarse. Y como dato de la propia ONP era que había más de 390.000 trabajadores de construcción afiliados a la ONP, pero de los cuales había menos de 100 trabajadores con pensiones, ¿no? O sea, era una injusticia, ¿no? Una discriminación que habían sometido a los trabajadores de la construcción.
Felizmente se ha aprobado una ley que restituye este derecho a los trabajadores de la construcción y podemos señalar que ese es un avance, ¿no? Bien, quiero eh, comentar lo siguiente con usted. Sí. Nuestro reportero del Congreso de la República nos comunica que ha sido aprobada la censura contra el ministro Heiner Alvarado. 94 votos a favor, 14 han dicho que no y 8 abstenciones. ¿Y por qué le formula esta pregunta? Porque él es el actual ministro de Transportes y Comunicaciones y en ese sector justamente está el grueso de obras que le da trabajo justamente a los obreros de la construcción. ¿Qué opinan de esta situación que se presenta? Bueno, lo que tengo que opinar es que lamentablemente sobre este señor ministro recaen muchos indicios, muchas acusaciones, ¿no? Se dicen que de los colaboradores que estarían dando esa información. Yo creo que por el bien del país y por el bien del sector transporte y por el bien de este gobierno, se tienen que hacer las investigaciones correspondientes, pertinentes, porque si hay indicios hay que despejarla, todas estas nubarrones, ¿no? Bueno, que deja de ser ministro y creo que ya va a estar en condiciones de que la fiscalía inicie las investigaciones y haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y, Ahora, lógicamente, que van a tener que nombrar a otro ministro de Transportes y Comunicaciones, una nueva juramentación, otra vez empaparse de las obras que están en proyecto y lógicamente, con los argumentos legales de la investigación, creo que ahí todos coinciden, pero este sector es el que maneja los presupuestos del crecimiento económico de las obras y es el sector más golpeado, más afectado, digamos así, o por la corrupción o por las obras que se dejan de hacer, ¿no? mire, ya hemos visto que, por ejemplo, las denuncias más graves de corrupción contra el Club de la Construcción, contra las consorciadas, ha sido pues en el sector transportes. Así Las es. carreteras necesitan, para construirse o dar su mantenimiento, de mucho presupuesto, mucha inversión. Y entonces tenemos que hacer una fiscalización permanente. Felizmente que hay bastante obras que ya han sido licitadas, hay muchas que se están iniciando su ejecución, otras que ya están con bastante avance. Yo creo que es mejor que la medida que se ha tomado, ¿no? Eso es lo mejor y creo que con un nuevo ministro, eso con una nueva cara, esperamos y demandamos al presidente de la República que haga los esfuerzos por escoger un mejor ministro de Transporte, no solamente que tenga conocimiento, sino que además sea probo, ¿no? Respecto a Claro, la ética y no esté comprometido con denuncias. correcto. Y esto también porque se deben agilizar las obras en el sector público vía transporte. A veces mucha gente cree que el trabajador de construcción civil solamente se dedica a construir edificios, casas, etcétera. Ustedes están en las obras de crecimiento y desarrollo de infraestructura a nivel nacional, ¿no? Ahí están el grueso importante del trabajador de construcción civil, ¿no? Mire, nosotros no solamente estamos en las ciudades, en el sector inmobiliario, sino que estamos en las grandes obras de Claro, infraestructura. Entre ellas, por ejemplo, se están haciendo la modernización de muelles, ¿no? Entre ellos el de Chancay, el del Callao, por el sur y también en Salaberry. También estamos en los aeropuertos, entre ellos Chincheros, que es un aeropuerto nuevo, pero además también se están haciendo la ampliación de otros aeropuertos como Chiclayo, como el aeropuerto que se va a iniciar en Trujillo, en Iquitos, y además en muchas obras ya de infraestructura del país como minas, hidroeléctricas, ¿no? Ese es nuestro quehacer de nosotros como trabajadores de la construcción. bien, finalmente, eh,
En la asamblea, en la séptima Asamblea Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, se va a analizar cómo va el avance de la negociación colectiva del pliego de reclamos, periodo 22, periodo 23. ¿Algún alcance nos puede dar cómo van las negociaciones con Capeco, las relaciones que tienen ustedes con esta entidad empresarial? Bueno, sí, sí, lo que puedo anunciar es que con Capeco venimos desarrollando una agenda común, una agenda conjunta que tiene que ver con darle sostenibilidad al sector para su crecimiento, porque eso es lo que interesa, ¿no? Que haya un sector estable, en buenas condiciones y con perspectiva de crecimiento, porque eso significa empleo para los trabajadores, significa mejoras de remuneraciones y mejores condiciones de trabajo. Respecto al pliego, a la negociación, estamos en plena discusión, estamos avanzando, yo creo que ya estamos en un 80% y creo que la próxima semana debe cerrar esta negociación de manera exitosa y debe ser, yo creo, auspiciosa respecto a un reajuste económico y la mejora de algunas condiciones de trabajo. A propósito, había mucha preocupación hace algunos años atrás en torno al tema de la seguridad en el trabajo, o sea, la cantidad de accidentes que se producían en el sector de construcción llegó a ser un poco alarmante también y de mucha preocupación de la opinión pública. Este tema ya veo que ha bajado, se ha superado. ¿Cómo van las cosas en las condiciones de seguridad de trabajo? Mire, felizmente la seguridad y salud en el trabajo no solamente en el Perú, sino a nivel mundial ha avanzado, sobre todo en sectores que con riesgo, entre ellos en el sector de la construcción. Le comento que en la última Conferencia Internacional de Trabajo, los convenios sobre seguridad y salud en el trabajo han pasado a ser convenios fundamentales de la OIT, es decir, que van a ser de obligatorio cumplimiento en todos los países del mundo sin que los hayan suscrito. En el Perú, en los últimos 10 años, específicamente en los últimos 5 años, se puede evidenciar mucho avance respecto a la seguridad y salud en las obras. Ustedes pueden ver trabajadores debidamente uniformados y con sus equipos de protección personal. Ahora, la seguridad no se trata solamente de equipos y de uniformes, sino tiene que ver mucho con la prevención. Y ahí todavía nos falta mucho. Si bien es cierto, hemos avanzado, pero en los últimos 2 meses han habido accidentes fatales en Chiclayo, en Tacna, en Piura y últimamente en Puno, donde fallecieron 2 trabajadores que habían ingresado a un buzón, porque ahí se están construyendo lo que se llama el Petar Titicaca, ¿no? La planta de tratamiento de aguas residuales de Puno. Entonces siempre hay algo que hacer sobre la seguridad, ¿no? Y salud, porque se trata de la vida de los trabajadores y la construcción es una actividad de alto riesgo, ¿no? Una consulta para clarificar un poco más el problema del pliego en lo que se refiere a sueldos y salarios. Cuando ustedes aprueban el tema de sueldos y salarios, ¿eso rige para todo el Perú o hay diferenciación entre Lima y provincias? ¿Cómo se maneja eso? Mire, la particularidad del sector de la construcción es que es el único sector que sus salarios y sus condiciones de trabajo se regulan a través de una negociación colectiva por rama de actividad. ¿Qué significa esto de rama de actividad? Significa que 2 actores de relación laboral, en este caso Capeco, que es el representante natural de los empresarios, y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, que es el representante natural de los trabajadores, discutimos una negociación colectiva cada año. Cuando llegamos a un acuerdo, este acuerdo que se logra en la negociación, este aumento de salarios y estas cláusulas, beneficia a todos los trabajadores que se dediquen a la construcción en todo el país. A todos que trabajen en una obra cuyo presupuesto supere a las 50 unidades impositivas tributarias. Todos están obligados a esos beneficios.
y también todos los empresarios que hagan obras cuyo presupuesto de obra supera los 50 UIT están obligados a cumplir con este convenio. Ya, esa es la virtud de la negociación por rama, ¿no? Que alcanza a todos de Tumbes a Tacna y desde la costa hasta la selva, ¿no? ¿Y cuál es el promedio de sueldo de un peón, de un obrero base, digamos así, de un maestro, como está clasificado la estructura de la labor de la construcción? Bueno, mire fuera de beneficios sociales, es decir, sin computar la CTS, claro, sino el sueldo, digamos. El salario líquido de un operario está por los 2.900 soles mensuales, ¿no? Sin beneficios sociales. Y ya con los beneficios sociales ya esto es mucho más alto, ¿no? Ah, ese es el promedio. Ahora, yo le preguntaba eso porque eso también rige para obras pequeñas donde no necesariamente están sindicalizados, pero ese es en base a eso parten su negociación cuando algún vecino quiere construir en cierta medida su casa, etcétera. Tiene que haber un punto de partida, ¿no? Más o menos por ahí se va. No, como le digo, esta tabla salarial se aplica para obras cuyos presupuestos superan las 50 UIT. Cuando se trata de la construcción de una casa, una vivienda, ya es un acuerdo entre el maestro que va a construir con el propietario, ¿no? Con el propietario de la casa. Perfecto. Muy bien. Muy bien por habernos concedido estos minutos al señor Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. ¿Algo más que quisiera agregar? No sé. Sí, quisiera agradecer por esta oportunidad y asimismo enviarles un saludo a todos los trabajadores de la construcción que nos están escuchando y decirles que el ministro de Trabajo acaba de anunciar un plan Impulsa Perú que tiene que ver con la reactivación económica a corto plazo, teniendo en cuenta el gasto público y también el aumento del gasto interno. Nos parece que es interesante porque uno de los pilares para este plan de Impulsa Perú se está tomando en cuenta el sector de la construcción, es decir, inversión pública para obras, para que sea y generar condiciones para que haya inversión privada en este sector. Ojalá se obtengan los resultados obtenidos por el bien de nuestra patria, ¿no? Al final creo que todos nos favorecemos con estas obras porque permite la reactivación económica, que es lo que en estos momentos la población a nivel nacional exige, ¿no? Todos queremos la reactivación en todos los sectores. Muy bien, muchas gracias. Al señor Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.